El hombre del bosque te mira, no como un animal mira a un ser humano, te mira como una persona mira a otra persona, con calma, con evaluación, con algo que solo puedes llamar curiosidad. Los científicos le pusieron un espejo delante. Un orangután se miró en el reflejo y empezó a limpiarse los dientes. Sabía que era él mismo. La mayoría de los animales del planeta no comprenden eso. Hoy vamos a hablar de un ser que se diferencia de nosotros genéticamente solo en un 3,1%, que se cura con plantas medicinales, que construye una casa nueva cada noche y que está desapareciendo más rápido de lo que podemos estudiarlo. La isla de Borneo, la tercera isla más grande del planeta. Sus selvas existen de forma ininterrumpida desde hace aproximadamente 130 millones de años. Es el bosque tropical más antiguo de la Tierra. Los dinosaurios desaparecieron, los mamuts desaparecieron, los tigres dientes de sable desaparecieron, pero este bosque sigue en pie, y en sus copas, a 30 metros sobre el suelo, vive un ser que nos mira con ojos en los que nos reconocemos a nosotros mismos. Lo llaman orangután. En lengua malaya significa persona del bosque, no bestia del bosque, no mono del bosque, persona. Quienes han vivido junto a él durante milenios no necesitaron análisis genéticos para entender que tenían delante algo fundamentalmente distinto, algo que piensa, algo que siente, algo que te mira y te ve. La genética no deja lugar a dudas. El orangután se diferencia de nosotros en un 3,1% de su ADN. Eso es menos que la diferencia entre un elefante africano y un elefante asiático. Nuestros ancestros comunes vivieron hace entre 12 y 14 millones de años. Desde entonces, nuestros caminos se separaron. Los orangutanes se quedaron en los bosques tropicales de Asia. Nuestros antepasados salieron de África, 14 millones de años de caminos distintos. Y aún así, 96,9% de nuestro material genético es exactamente el mismo. La prueba del espejo, uno de los métodos más sencillos para comprobar si un animal tiene conciencia de sí mismo. Un animal que carece de autoconciencia reacciona al espejo como si viera a otro animal. Se asusta, ataca o simplemente lo ignora. El orangután mira el espejo y comprende que es el mismo. Empieza a examinar su cuerpo, se revisa los dientes, hace muecas. Es un acto consciente. Solo superan esta prueba los seres humanos, los chimpancés, los gorilas, los delfines, los elefantes y los orangutanes. El orangután vive más arriba que cualquier otro gran primate. Su mundo son las copas de los árboles, entre 15 y 40 metros sobre el suelo. Rara vez baja a tierra. Allí abajo lo esperan los leopardos, los cocodrilos y los seres humanos. Arriba está su hogar. Allí está su comida, su nido, sus caminos. Viaja por el aire, agarrándose de rama en rama como un gimnasta sobre los aparatos. Con calma, con método, sin prisa innecesaria. Los brazos del orangután son una obra maestra de la ingeniería biológica. La envergadura de un macho adulto alcanza los 2 metros, con una estatura de poco más de 1 metro. Sus brazos son más largos que su cuerpo. Cada dedo funciona como un gancho de agarre. La fuerza de presión de la mano de un orangután es 7 veces superior a la de un ser humano. Puede colgarse de una rama delgada con una sola mano durante horas. Sus dedos no se cansan porque su anatomía fue diseñada exactamente para eso. El orangután no tiene cola, no tiene alas, no tiene garras, pero se desplaza por árboles de 40 metros con una seguridad que envidiaría cualquier alpinista. El secreto está en sus pies. El pie del orangután funciona como una segunda mano. El dedo gordo del pie está opuesto a los demás. Puede agarrar ramas con los pies con la misma firmeza que con las manos. 4 extremidades, 4 órganos de agarre independientes. No trepa a los árboles, vive en ellos. Un macho adulto de orangután tiene un aspecto radicalmente distinto al de la hembra. Radicalmente. En su rostro se desarrollan enormes almohadillas laterales llamadas bridas faciales. Hacen que su cara sea el doble de ancha. A primera vista, cuesta creer que pertenezcan a la misma especie. Las bridas faciales son una señal de estatus. Le dicen a los demás machos que él es el dominante, que ya no necesita demostrar nada peleando, que basta con mirarlo. Bajo la barbilla del macho dominante cuelga un gran saco gular. Cuando el macho emite lo que los científicos llaman la llamada larga,
Ese saco se infla como un globo y amplifica el sonido. La llamada larga de un orangután se escucha a 2 kilómetros a través del bosque denso. Puede durar hasta 2 minutos sin interrupción. No es un grito de dolor ni de miedo, es una declaración de presencia. Estoy aquí, este territorio es mío, todas las hembras me escuchan, todos los machos saben dónde estoy. Uno de los datos más extraños sobre los orangutanes. Los machos tienen 2 posibles trayectorias de desarrollo. La primera es desarrollar las bridas faciales, crecer, convertirse en un enorme macho dominante. La segunda es permanecer como macho subdominante, sin bridas, durante años, a veces durante décadas enteras. Los machos sin bridas parecen hembras grandes. No se enfrentan a los dominantes, los evitan. Esto no es una anomalía, es una estrategia. La evolución diseñó 2 formas de ser un macho orangután. Los dientes del orangután están adaptados a su dieta. Los potentes molares trituran los frutos más duros, incluidas las semillas de durián, que son tan resistentes que otros animales simplemente no pueden comerlas. Los colmillos del macho funcionan tanto como arma como señal social. Mostrar los colmillos significa establecer tu posición. Y sin embargo, los orangutanes cuidan sus dientes. Mastican determinadas hojas que actúan como un cepillo dental. Odontología en plena naturaleza. El orangután es una de las pocas especies del planeta que usa herramientas de forma habitual en libertad. Usa palos para extraer insectos y miel de grietas estrechas. Usa hojas como esponjas para recoger agua de los huecos de los árboles. Usa ramas como palancas. Usa hojas como paraguas cuando llueve. Y esto es lo fundamental. Fabrica herramientas. Elige una rama de la longitud y el grosor adecuados. Le quita las ramificaciones sobrantes. Esto no es casualidad. Esto es planificación. Los orangutanes usan hojas como paraguas de manera sistemática. Eligen hojas del tamaño apropiado, muchas veces con antelación, cuando las nubes apenas empiezan a formarse. Los investigadores han observado cómo un orangután anticipó la lluvia y arrancó una hoja antes de que cayera la primera gota. Eso significa que comprende la relación de causa y efecto entre el cielo y la lluvia. Eso es pronóstico. En pruebas de laboratorio, los orangutanes obtienen resultados comparables a los de niños de 4 a 5 años. Entienden relaciones de causa y efecto, resuelven problemas de varios pasos, donde para lograr el objetivo hay que ejecutar 3 acciones en secuencia. Planifican el futuro. Los científicos han documentado cómo un orangután eligió una herramienta por la noche para una tarea que iba a realizar a la mañana siguiente. Los orangutanes aprenden observando. Un orangután en un centro de rehabilitación en Borneo observó durante semanas cómo los trabajadores lavaban los platos. Un día lo encontraron junto a un arroyo. Había llenado una cáscara de coco con agua, le había echado tierra como sustituto del jabón y frotaba hojas metódicamente. Había reproducido el lavado de platos sin ninguna instrucción, solo con memoria y comprensión del principio. Los orangutanes practican la automedicación, y esto no es una metáfora. Los investigadores han documentado que los orangutanes buscan y consumen de forma deliberada plantas que no forman parte de su dieta habitual en momentos de enfermedad o después de sufrir heridas. La planta Dracaena cantleyi, que los habitantes locales utilizan como antiinflamatorio, los orangutanes la mastican y la aplican directamente sobre las heridas. Es una tradición que se transmite de madre a hijo, medicina popular que existía mucho antes que los seres humanos. En el centro de rehabilitación de Sepilok, en Borneo, un trabajador dejó una tableta electrónica encendida. Un orangután joven se acercó, la cogió y empezó a pasar las fotografías. Se detuvo en una. La miró durante un rato largo. Era la foto de otro orangután. Después levantó la vista, miró al trabajador y volvió a mirar la pantalla. Luego se llevó la tableta a un árbol. La encontraron una hora después en una rama, con la aplicación de cámara abierta. Había varias fotografías, hojas y cielo. Cada tarde, el orangután construye un nido nuevo. Cada tarde, sin excepción, encuentra una horquilla adecuada entre las ramas, dobla y entrelaza las ramas más gruesas para crear una plataforma. Después, añade ramas más finas y hojas para mayor comodidad. Todo el proceso le lleva entre 5 y 15 minutos.
El resultado es una cama estable y elástica a una altura de entre 15 y 30 metros. El orangután es el único primate que construye una vivienda nueva cada día. ¿Por qué construir un nido nuevo cada noche en lugar de volver al anterior? Los científicos lo han investigado. Los orangutanes eligen para sus nidos determinadas especies de árboles, preferiblemente aquellas con menos garrapatas, insectos y parásitos. Madera fresca significa menos parásitos. Es una decisión sanitaria. Además, los estudios han demostrado que los nidos de orangután tienen excelentes propiedades ortopédicas. Son elásticos, tienen buena ventilación y conservan el calor. El arquitecto del bosque conoce su oficio. Los orangutanes adaptan la construcción del nido al clima. Antes de la lluvia construyen un nido más profundo y cerrado, con un techo de hojas. En los días calurosos, una plataforma abierta con buena ventilación. Los investigadores han contabilizado más de 18 técnicas constructivas distintas según la especie de árbol, el clima y los materiales disponibles. Esto no es instinto, es arte constructivo con variaciones. La construcción de nidos hay que aprenderla. Las crías empiezan a practicar alrededor de los 2 años. Los primeros resultados son catástrofes arquitectónicas. Las ramas sobresalen por todos lados. La plataforma no sostiene nada. El joven constructor se hunde en su propia obra. La madre observa. A veces ayuda, mostrando la técnica correcta. Hacia los 3 o 4 años, el joven orangután construye un nido bastante decente. A los 6 ya es un maestro. Como ocurre con los humanos, la buena construcción requiere años de práctica. El durián, el rey de las frutas del sudeste asiático. Para el orangután, el manjar por excelencia. Este fruto puede pesar hasta 10 kilos y está cubierto de espinas afiladas. Su olor es tan intenso que en muchos hoteles de Asia está prohibido. El orangután lo abre con las manos desnudas, come la pulpa y parte las durísimas semillas que otros animales no pueden ni romper. Si en el bosque madura un durián, el orangután lo sabe primero que nadie. Lo detecta por el olor mucho antes de que el fruto esté listo. Los higos son la base de la dieta del orangután. Los ficus fructifican de forma asincrónica. Distintos árboles dan fruto en distintas épocas del año. Esto significa que el orangután tiene que saber qué árbol de higos está dando fruto en cada momento. En su ruta hay entre 500 y 1000 árboles que le sirven de alimento. Y recuerda el estado de cada uno. Los científicos lo llaman mapa cognitivo del bosque. El orangután mantiene en su cabeza una base de datos de árboles frutales. Esto exige memoria y pensamiento espacial. En la estación seca, cuando hay poca fruta, los orangutanes recurren a fuentes de alimentación alternativas. Comen corteza de árboles, brotes tiernos, hojas, extraen insectos de debajo de la corteza, beben agua acumulada en los huecos de los troncos. Es un periodo de estrés. Las calorías no son suficientes. Los orangutanes pierden peso durante la estación seca. Se vuelven menos activos. Se mueven menos, ahorran energía, saben esperar. La estación de lluvias volverá, los frutos madurarán. Solo hay que aguantar. La miel es un manjar raro y valioso. El orangután la extrae con la paciencia de un joyero. Usa un palito fino para llegar hasta los panales dentro de un hueco estrecho. Lo hace despacio, con cuidado, para no irritar a las abejas más de lo necesario. Los observadores han señalado que los orangutanes que viven en zonas con abundancia de abejas silvestres han desarrollado técnicas de extracción más sofisticadas. Estas tradiciones se transmiten dentro del grupo. Eso es cultura. Los orangutanes beben agua de los huecos de los árboles, recogiéndola con hojas dobladas en forma de cuenco, o la lamen directamente de las hojas después de la lluvia. Rara vez bajan al suelo a buscar agua. Los científicos han observado cómo un orangután elegía específicamente hojas con superficie cerosa. Esas hojas retienen mejor el agua. Seleccionar la herramienta adecuada para cada tarea. Esto no es azar, es evaluación de las propiedades de un material. Los conflictos territoriales entre machos de orangután, en la mayoría de los casos, no requieren contacto físico. Se resuelven con el sonido. La llamada larga del macho dominante contiene información sobre su tamaño, su edad y su estatus. Los machos distinguen las llamadas por la voz y pueden evaluar a un rival sin verlo. Si un macho comprende que su rival es más grande y experimentado, se retira en silencio. La guerra se gana sin dar un solo golpe.
Cuando la llamada larga no resuelve el conflicto, comienza el enfrentamiento físico. Las peleas entre machos de orangután son infrecuentes pero brutales. Se muerden mutuamente, a veces arrancan dedos o partes de las orejas. Los estudios muestran que la mayoría de los machos dominantes adultos llevan marcas de viejas heridas, cicatrices en los brazos, dedos deformados. Convertirse en un macho dominante de orangután no es simplemente crecer, es haber sobrevivido a varias peleas serias. Los machos subdominantes sin bridas faciales viven en un equilibrio constante. Existen dentro del territorio de los machos dominantes, intentando pasar desapercibidos. No vocalizan, se mueven en silencio, evitan los encuentros directos. Es una estrategia arriesgada, pero les permite sobrevivir hasta el momento en que el macho dominante muere o se debilita. Entonces el subdominante empieza a desarrollar las bridas, a veces a una edad de entre 20 y 30 años. La paciencia como estrategia evolutiva. El macho dominante ocupa un territorio de entre 10 y 50 kilómetros cuadrados. Lo patrulla con regularidad. Conoce cada árbol, cada sendero, cada fuente de agua. Los demás orangutanes conocen sus rutas e intentan no cruzarse con él en el espacio. No es una jerarquía rígida basada en la violencia constante. Es un sistema de distribución de recursos a través de la información. La llamada larga es el horario de paso del tren. Todos saben dónde está ahora y hacia dónde se dirige. La hembra de orangután tiene una cría cada 7 a 9 años. Es el intervalo entre nacimientos más largo de todos los mamíferos. El recién nacido pesa alrededor de 1,5 kilos. Depende completamente de la madre. Se agarra a su pelaje. Se alimenta de su leche. Los primeros meses son de contacto corporal ininterrumpido. La madre no lo suelta ni un segundo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 2 primeros años. La cría viaja sobre la madre desde el nacimiento hasta los 3 años. Primero en el vientre, después en la espalda. No es solo un medio de transporte, es una escuela. Desde su posición sobre la madre, la cría ve todo lo que ella hace. Cómo selecciona los frutos, cómo construye el nido, cómo reacciona ante el peligro, cómo interactúa con otros orangutanes. Ella no lleva simplemente un pasajero, ella es un libro de texto viviente. Y la cría es un alumno atento. El aprendizaje en los orangutanes funciona con el método de mostrar y después dejar intentar. La madre nunca hace por la cría lo que la cría puede hacer por sí misma. Ella demuestra, la cría repite. Si no sale bien, ella demuestra otra vez. Esto no es imitación casual, es una interacción pedagógica estructurada. Los científicos lo llaman enseñanza activa. Hasta hace poco se consideraba una característica exclusivamente humana. Los orangutanes se ríen. Esto no es una metáfora y no es antropomorfismo. Durante el juego, los orangutanes jóvenes emiten un sonido que es física y funcionalmente idéntico a la risa humana. Los estudios demuestran que este sonido se produce en las mismas situaciones que la risa humana, durante los forcejeos de juego, las cosquillas y las situaciones inesperadas. Compartimos un ancestro común. Al parecer, ese ancestro también sabía reírse. Los orangutanes experimentan y expresan emociones, miedo, alegría, tristeza, curiosidad. Todo eso se lee en sus rostros y en su comportamiento. Una cría asustada por una tormenta busca a su madre y se calma en sus brazos. Una madre que ha perdido a su cría muestra un comportamiento indistinguible del duelo. Los científicos han documentado que las madres de orangután a veces cargan el cuerpo de la cría muerta durante varios días. Es difícil explicar esto de otra manera que no sea como un proceso de duelo. El periodo de dependencia de la madre en el orangután es el más largo de todos los primates no humanos. Hasta 7 u 8 años la cría vive con la madre. El destete ocurre entre los 3 y los 4 años, pero el aprendizaje continúa. Las crías empiezan gradualmente a explorar el mundo por su cuenta, pero siempre vuelven a la madre. Esto no es debilidad, esto es inversión. Un orangután que ha pasado 8 años junto a una madre experimentada sabe infinitamente más que uno que fue separado temprano. Cuando llega el momento de la separación, es gradual. El joven orangután pasa cada vez más tiempo solo. Los encuentros con la madre se van espaciando hasta que desaparecen. Los estudios han mostrado que incluso después de la separación, las hembras jóvenes a veces visitan a su madre, especialmente cuando tienen su primera cría.
como si necesitaran un consejo, o simplemente la presencia de quien les enseñó todo lo que saben. Los orangutanes solo existen en 2 islas, Borneo y Sumatra. Hubo un tiempo en que vivían por toda la península de Indochina y en el sur de China. Hace 12.000 años, con el crecimiento de la población humana en la región, fueron empujados a las islas. Hoy quedan aproximadamente 100.000 en Borneo y alrededor de 14.000 en Sumatra. No son muchos. Es una cifra catastróficamente baja para una especie con una reproducción tan lenta. Los orangutanes de Borneo y los de Sumatra son 2 especies distintas que se separaron hace unos 400.000 años. El de Sumatra es algo más claro, con una barba más larga y el rostro más estrecho. El de Borneo es más robusto y oscuro, pero la diferencia principal está en el comportamiento. Los orangutanes de Sumatra son más sociables, se encuentran más a menudo, se comunican, se alimentan cerca los unos de los otros, posiblemente porque la selva de Sumatra es más rica en frutos, más comida, menos competencia, más contacto social. Las distintas poblaciones de orangutanes utilizan técnicas diferentes para obtener alimento, incluso para las mismas tareas. En Sumatra, los orangutanes extraen insectos de determinados frutos con una técnica específica que combina dientes y un palito. En Borneo, la misma tarea se resuelve con otra técnica. Estas diferencias se transmiten dentro de los grupos locales. Son tradiciones culturales regionales, como dialectos, como la cocina local. La cultura de los orangutanes existe. En 2017, los científicos describieron una tercera especie de orangután, el orangután de Tapanuli. Vive únicamente en una pequeña zona montañosa del norte de Sumatra. Su población es de aproximadamente 800 individuos. Es el más raro de todos los grandes primates del planeta. Fue descubierto, en esencia, en el último momento, poco antes de que su hábitat comenzara a ser destruido por la construcción de una central hidroeléctrica. Apenas llegamos a tiempo de descubrirlo. Los orangutanes poseen un repertorio vocal rico. Los investigadores han descrito más de 32 señales sonoras distintas, cada una utilizada en un contexto específico. El chasquido con los labios es una advertencia de irritación. La llamada larga es una declaración de territorio y una forma de atraer a las hembras. Hay sonidos específicos durante la alimentación, sonidos específicos durante el contacto social, sonidos específicos de la madre a la cría. Esto no es un simple conjunto de gritos, es un sistema de comunicación. Los orangutanes usan gestos, señalan los objetos que quieren conseguir, agitan las manos para apartar a otros, extienden el brazo invitando a la interacción. Los científicos han contabilizado más de 64 gestos distintos en los orangutanes, cada uno con un significado concreto. Esto quiere decir que el repertorio comunicativo del orangután es comparable en complejidad al de un niño de 2 años. Lo más sorprendente de la comunicación de los orangutanes es que pueden hablar del pasado. Los científicos realizaron un experimento. Le mostraron a un orangután una amenaza, un humano con un tigre de juguete. El orangután se escondió y enmudeció. Después la amenaza se fue. El orangután siguió callado. Y solo varios minutos más tarde empezó a vocalizar, describiendo lo que había visto. Comunicación diferida sobre un peligro que ya no existía. Un relato del pasado. Se creía que eso era una capacidad exclusivamente humana. Cada año, los bosques de Borneo y Sumatra arden, no por los rayos. Los incendian para despejar terreno para las plantaciones de palma aceitera. La fuente del aceite de palma está en la mitad de los productos de tu supermercado. Chocolate, patatas fritas, galletas, champú, pasta de dientes. Desde los años 70, Borneo ha perdido más del 50% de su bosque primario. Los orangutanes no solo han perdido sus hogares, han perdido el mundo en el que vivieron sus ancestros durante millones de años. El orangután no puede huir de un incendio. Es un animal de las copas. En el suelo es lento y torpe. Arden los árboles, sus caminos, su casa, su comida. La única salida es bajar y cruzar un espacio abierto. Para un orangután, eso es un riesgo mortal. Leopardos en tierra, seres humanos, trampas. En 2015, durante los mayores incendios de las últimas décadas, murieron miles de orangutanes. El humo era visible desde el espacio. Los satélites registraron la magnitud. Las cifras no eran discutibles. Hay una fotografía que dio la vuelta al mundo en 2016.
Un orangután sentado en el último árbol en medio de un desierto calcinado. El bosque alrededor ha sido destruido. Está solo. No tiene a dónde ir. Es una fotografía de Aaron Gekosky de la organización International Animal Rescue. Consiguieron capturar a ese macho y trasladarlo a una reserva segura. Pero la mayoría de los orangutanes no tienen ese final feliz. Ni un fotógrafo cerca. Una plantación de palma es un desierto biológico. En ella prácticamente no hay ninguna otra especie aparte de las palmeras. No hay árboles frutales, no hay huecos en los troncos, no hay agua en los lugares necesarios. El orangután no puede vivir en una plantación. No es su medio, no es el medio de nadie. Borneo hoy es una inmensa extensión de palmas con pequeños retazos de bosque original. Y es precisamente en esos retazos donde sobreviven los últimos orangutanes. La fragmentación del bosque crea una trampa mortal. Los orangutanes se ven obligados a cruzar espacios abiertos entre los fragmentos de selva. En el suelo son vulnerables. Su velocidad en tierra es de unos 4 kilómetros por hora. Son fáciles de atrapar. Es precisamente durante estos desplazamientos cuando la mayoría de los orangutanes caen en trampas o se convierten en víctimas de conflictos con los humanos. Los trabajadores de las plantaciones a veces los consideran plagas. El resultado es predecible y trágico. Cuando una cría de orangután pierde a su madre, está condenada. Sin madre no sabe nada, ni cómo encontrar comida, ni cómo construir un nido, ni cómo orientarse en el bosque. Sobrevivirá unos pocos días. Los centros de rehabilitación son su única oportunidad. Allí se cuida a las crías huérfanas, se les enseñan habilidades básicas y finalmente se las devuelve al bosque. Es largo, es costoso y es increíblemente importante. La rehabilitación de un orangután dura entre 7 y 10 años, casi lo mismo que habría pasado junto a su madre. En el centro pasan por una escuela de la selva, aprenden a trepar, a construir nidos, a reconocer los frutos comestibles, a evitar los peligros. Los trabajadores de los centros intentan minimizar el contacto humano para que el orangután no se acostumbre a la presencia de las personas. El objetivo es un animal salvaje, no uno domesticado. El primer nido construido de forma autónoma es un hito. Los trabajadores de los centros describen ese momento como uno de los más emocionantes de su trabajo. Después de muchos intentos fallidos, el joven orangután de pronto construye un nido normal, estable. Se sienta en él, se balancea, mira hacia abajo. Algo en su mirada cambia, como si algo encajara por fin, como si entendiera que ese es su lugar. El día de la liberación es la culminación de años de trabajo. El orangután sale de la caja de transporte hacia el bosque real por primera vez. Cada vez es un momento único. Algunos se marchan inmediatamente, sin mirar atrás. Algunos se mueven despacio, estudiando con cautela el nuevo espacio. Algunos regresan a la caja 1 o 2 veces y después se van. No todos sobreviven en la naturaleza. Demasiadas cosas tuvieron que aprender sin madre. Pero una parte sobrevive y se reproduce. Para eso se hace todo. En el Centro de Rehabilitación de Sepilok, en Borneo, desde 1964, más de 600 orangutanes han pasado por el proceso de rehabilitación. En el centro de la Fundación Internacional para la Protección Animal en Sumatra, varios cientos más. Es una gota en el océano frente a la magnitud de las pérdidas. Pero cada orangután liberado es un ser vivo que ha vuelto al lugar donde debería estar. A veces eso basta para seguir trabajando. Los pueblos originarios de Borneo, los Dayak y los Punan, vivieron junto a los orangutanes durante milenios. En su cultura, el orangután ocupaba un lugar especial. No se le podía llamar animal sin mostrar respeto. En algunas comunidades existían tabúes que prohibían cazarlo. Las leyendas lo describían como un ser humano que se fue al bosque y olvidó el lenguaje. No es una metáfora casual, es la observación de un ser demasiado parecido a nosotros. A medida que el bosque ha sido destruido, los orangutanes han empezado a aparecer en aldeas y plantaciones. Comen la fruta de los árboles de los huertos, arrasan los cultivos. Los habitantes se quejan. El conflicto es inevitable, pero el contexto es importante. El orangután no va a la aldea por atrevimiento, va porque su bosque ha sido destruido. Ya no tiene otro sitio. Sus incursiones en los huertos no son vandalismo. Son un intento de sobrevivir donde todavía queda algo. La caza furtiva de orangutanes se ha reducido.
pero no ha desaparecido. Las crías son capturadas para venderlas como mascotas. Por cada cría hay que matar a la madre, porque la madre nunca entregará a su hijo con vida. Así, la muerte de un orangután adulto a menudo significa también la aparición de un huérfano, si la cría sobrevive al transporte. Según las estimaciones, solo 1 de cada 6 crías capturadas llega viva a su destino. Los orangutanes en cautividad son una tragedia en todos los sentidos. Se deterioran sin un entorno complejo, sin contactos sociales, sin la necesidad de pensar y resolver problemas. Pueden vivir en cautividad mucho tiempo, hasta 50 o 60 años, pero eso no es vida, es existencia, sin nido, sin bosque, sin la llamada larga en la niebla de la mañana, sin sentido. Las organizaciones de protección animal consideran la tenencia de orangutanes como mascotas una de las formas más crueles de trato a los animales salvajes. En 2022, los científicos documentaron algo extraordinario. Un orangután de Sumatra sufrió una herida en el rostro. Encontró la planta Acar kuning, utilizada por los habitantes locales para tratar inflamaciones y dolor. Masticó las hojas hasta convertirlas en una pasta, y durante varios minutos la aplicó repetidamente sobre la herida. En unas semanas, la herida había cicatrizado por completo. Es el primer caso documentado en el que un animal salvaje trató una herida con una planta medicinal elegida deliberadamente. Los orangutanes consumen más de 400 especies de plantas. Aproximadamente 30 de ellas poseen propiedades medicinales comprobadas científicamente. Los análisis de orina y heces de los orangutanes muestran que durante los periodos de enfermedad consumen exactamente esas plantas y dejan de hacerlo tras la recuperación. Eso no es casualidad, es farmacología. El bosque tropical es su farmacia y saben dónde está cada cosa. Los orangutanes demuestran un comportamiento que los científicos llaman insight, la resolución de un problema en un instante, sin ensayo y error. El animal ve el problema, lo piensa y lo resuelve de golpe. En los experimentos, los orangutanes resolvieron problemas que requerían comprender principios físicos como la palanca, la flotabilidad o las relaciones causa-efecto, a veces más rápido que niños de 5 años. No porque sean más inteligentes que los niños, porque piensan de otra manera, porque perciben el espacio y los objetos de forma diferente. Los orangutanes viven mucho tiempo, en libertad, entre 35 y 45 años, en cautividad, hasta 59 años o más. Esto significa que un macho dominante experimentado puede ser el guardián de las tradiciones y el conocimiento de su territorio durante 3 o 4 décadas. Recuerda la sequía de hace 30 años. Sabe qué árboles dan fruto una vez cada 5 años. Es la memoria viva del bosque. La hembra de orangután se reproduce desde los 15 o 16 años, con intervalos de 7 a 9 años. En toda su vida, un máximo de 4 a 5 crías. Si tan solo 1 o 2 de ellas no alcanzan la edad reproductiva, la población no se recupera. Este ritmo lento de reproducción significa que la pérdida de unas pocas hembras adultas al año ya es una catástrofe para la población local. El orangután no es una especie que se recupere rápido. Las investigaciones a largo plazo sobre los orangutanes comenzaron en 1971, cuando Birute Galdikas fundó el campamento Liki en Borneo. Desde entonces se han mantenido observaciones continuas sobre los mismos individuos y sus descendientes. Hoy los científicos conocen por su nombre a muchos orangutanes y observan a la 4ª generación de una misma familia. Es uno de los estudios más prolongados en la historia de la primatología. Y continúa, los orangutanes utilizan el sonido como herramienta. Los machos dominantes no solo emiten la llamada larga, la complementan rompiendo ramas y dejándolas caer. Esto crea un efecto sonoro que amplifica su presencia. Algunos orangutanes en centros de rehabilitación empezaron por iniciativa propia a tamborilear sobre diferentes superficies, sin enseñanza, sin ejemplo, como si el ritmo fuera algo interior. Los orangutanes en los centros de rehabilitación muestran sentido del humor. No es antropomorfismo, es observación de patrones de comportamiento. Hacen cosas deliberadamente para provocar una reacción en los humanos y claramente disfrutan con esa reacción. Un orangután en Indonesia robaba sistemáticamente objetos a los trabajadores del centro, no para comérselos ni para usarlos,
para observar el alboroto de la búsqueda. Después los devolvía a cambio de una fruta. Los orangutanes experimentan, prueban herramientas en contextos nuevos, no porque lo hayan visto antes, sino porque exploran posibilidades. En los centros de investigación se ha observado cómo los orangutanes inventaban por su cuenta nuevos usos para objetos conocidos. Una rama se convirtió en caña de pescar, una hoja en embudo, una piedra en martillo. Esto es inventiva, pensamiento no convencional. Exactamente la cualidad que permitió a nuestros antepasados colonizar el planeta. Los orangutanes son considerados los más solitarios de los grandes simios. Pero solitario no significa carente de vínculos sociales. Los estudios demuestran que reconocen a sus vecinos por la voz, recuerdan a individuos concretos durante años, comparten comida, rara vez, pero lo hacen, juegan con crías ajenas, tienen conocidos y desconocidos. Su vida social simplemente tiene otra escala, distinta a la nuestra, pero existe. En las copas de los árboles, el orangután no está indefenso. El leopardo nublado es el único depredador terrestre de Borneo capaz de cazar a un orangután adulto. Es un excelente trepador y ataca desde arriba. El orangután se defiende gritando, rompiendo ramas y lanzándoselas al depredador. Un macho adulto grande es demasiado peligroso para el leopardo. Las víctimas potenciales son las crías y las hembras jóvenes. Exactamente por eso, la madre nunca deja a su cría sin vigilancia. La pitón reticulada, la serpiente más larga del mundo, vive en los mismos árboles que los orangutanes. Un ejemplar adulto de 5 a 6 metros teóricamente podría atacar a un orangután joven. Los orangutanes reaccionan a las pitones con un grito de alarma específico, diferente del que emiten al ver un leopardo. Los científicos pueden identificar el tipo de amenaza por la forma en que grita un orangután. Son señales de alarma específicas. Es lenguaje. Los orangutanes beben poca agua en el suelo precisamente porque junto al agua los acechan los cocodrilos. Prefieren recoger agua de los huecos de los árboles y de las hojas. Cuando a pesar de todo, necesitan bajar hasta el agua, lo hacen rápida y cautelosamente, después de observar largamente desde el árbol. Los orangutanes saben evaluar los riesgos, sopesan la necesidad de agua contra la probabilidad del peligro. Es un comportamiento racional. Los corredores forestales son una de las herramientas principales para salvar a los orangutanes. Son franjas de bosque que conectan masas forestales aisladas. A través de un corredor, los orangutanes pueden desplazarse entre zonas de selva sin el riesgo mortal de cruzar un espacio abierto. La organización WWF y el gobierno de Borneo han creado varios de estos corredores. Los datos de los collares con GPS muestran que los orangutanes los utilizan, encuentran el camino. El puente forestal funciona. El bosque tropical se recupera despacio, pero se recupera. En algunas plantaciones abandonadas de Borneo, donde se dejaron de usar herbicidas, al cabo de 15 o 20 años empiezan a aparecer árboles y después orangutanes. La naturaleza vuelve si no se le impide. El problema es que no impedir es lo más difícil que puede hacer una sociedad humana que necesita aceite de palma, madera y tierra. La conexión entre nuestro consumo y el destino del orangután es directa. El aceite de palma está en la mitad de los productos de un supermercado moderno. No todos los fabricantes utilizan aceite de palma certificado como sostenible, es decir, producido sin destruir bosques primarios. El consumidor que mira la etiqueta y elige un producto certificado influye en el mercado. El mercado influye en los productores influyen en el estado del bosque. El orangután no conoce esta cadena, pero depende de ella. Cada orangután que sobrevive en libertad es una pequeña victoria contra las estadísticas de la destrucción. Cada orangután que completa su rehabilitación y es liberado es el resultado de años de trabajo de decenas de personas. Cada hectárea de bosque protegida contra la tala es un espacio donde pueden vivir varias familias de orangutanes. Esto no es una abstracción. Son animales concretos, árboles concretos, decisiones concretas. Biruté Galdicas llegó a Borneo en 1971 por encargo del célebre antropólogo Louis Leakey, el mismo que envió a Jane Goodall con los chimpancés y a Dian Fossey con los gorilas. La misión era estudiar a los orangutanes. Galdicas pensaba quedarse unos años. Sigue viviendo en Borneo hasta hoy.
Más de 50 años de observación ininterrumpida. Ha conocido personalmente a cientos de orangutanes. Los llora, lucha por ellos. En los mejores zoológicos del mundo, a los orangutanes se les crea un entorno complejo. Cuerdas, plataformas, puzzles con comida, materiales para construir nidos. Los estudios demuestran que el enriquecimiento cognitivo es fundamental para su salud mental. Un orangután sin desafíos intelectuales se deteriora. Un orangután con desafíos intelectuales prospera. Este conocimiento proviene de la ciencia y ha cambiado los zoológicos para mejor. Existe una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. Un niño de unos 6 años y un orangután joven sentados uno al lado del otro a la orilla de un río. Los dos miran el agua. Sus posturas son idénticas. Sus proporciones son similares. Su curiosidad es la misma. Esa fotografía no habla de cuánto nos parecemos biológicamente. Habla de que nos une algo más grande que el porcentaje de coincidencia en el ADN. La curiosidad por el mundo, el deseo de entender, eso es lo que nos conecta. 5:30 de la mañana. La primera luz sobre la selva. El orangután se despierta en su nido. Se estira exactamente igual que un ser humano después de un largo sueño. Comprueba el cielo. ¿Va a llover o no? Olfatea el aire. ¿Hay algo interesante cerca o no? Después comienza a moverse lentamente por las copas. El día ha comenzado. Por delante tiene entre 12 y 14 horas de búsqueda de comida, desplazamientos y observación. Y al atardecer, de nuevo, la construcción del nido. A mediodía, cuando el calor aprieta, el orangután descansa, se tiende sobre una rama, a veces boca arriba, a veces con las extremidades colgando a ambos lados. Mira las copas, quizá dormita. No es pereza, es termodinámica. En el calor tropical, el movimiento activo requiere un gasto enorme de energía. Ahorrar energía al mediodía es una estrategia inteligente. Por la tarde, de vuelta a la actividad. Buscar frutos, construir el nido. La vida continúa. Orientarse en el bosque exige una recopilación constante de información. El orangután escucha la llamada larga de un macho vecino e inmediatamente determina la dirección, la distancia y posiblemente la identidad del que llama. Corrige su ruta en consecuencia. Sin esta señal de navegación sonora, podría adentrarse en territorio ajeno. La llamada larga no es solo un anuncio, es parte de un sistema de navegación, un GPS de la selva que funciona sin satélites. Encontrar un árbol dando fruto en la selva no es suerte. Es el resultado de años de memoria sobre dónde fructifica cada cosa y cuándo. El orangután recuerda árboles específicos en un territorio de decenas de kilómetros cuadrados. Conoce su ciclo de fructificación. Planifica sus rutas teniendo en cuenta ese conocimiento. Su memoria es su recurso principal. Es lo que le da ventaja sobre otros animales que buscan comida al azar. ¿Qué ve él desde esa altura? Los científicos no lo saben. Pueden estudiar su comportamiento, su cerebro, sus genes, pero lo que ocurre en su interior cuando un orangután contempla el bosque al atardecer sigue siendo un misterio. Sabemos que siente, sabemos que piensa, hasta cierto punto, pero su mundo interior sigue siendo suyo, y en eso hay algo importante. Él no es nosotros, es él mismo, perpetuar la especie. Eso es lo que significa la supervivencia de un animal. Cada orangután recién nacido, cada cría que alcance la edad reproductiva, es una victoria contra las estadísticas de la destrucción. Quedan unos 115.000. Hace 50 años eran unos 315.000. La velocidad de las pérdidas se ha ralentizado gracias al trabajo de cientos de organizaciones y miles de personas. Pero se ha ralentizado, no se ha detenido. El orangután no es una historia romántica y en vías de desaparición sacada de un libro de biología. Es un ser vivo que ahora mismo, en este preciso instante, está construyendo un nido en un árbol en la selva de Borneo, que escucha la llamada larga de un vecino y corrige su rumbo, que enseña a su cría a encontrar frutos, que recuerda lo que fue y no sabe lo que será. Solo nosotros lo sabemos. Solo de nosotros depende lo que será. 3,1% de diferencia en el ADN. Eso es todo lo que nos separa. 14 millones de años. Eso es todo lo que nos separa en el tiempo. Y sin embargo somos tan diferentes. Nosotros cambiamos el planeta, viajamos al espacio, escribimos libros y construimos ciudades.
Y él simplemente vive en el bosque, construye un nido cada noche, enseña a sus hijos, recuerda los árboles, cura sus heridas con hojas, y nos mira con la misma atención con la que nosotros lo miramos a él. Mientras este bosque siga en pie, vivirá el hombre del bosque, el orangután. Estaba aquí antes que nosotros, sobrevivió a las eras glaciales y a las erupciones volcánicas, sobrevivió a la llegada del ser humano al sudeste asiático. La pregunta no es si él es lo bastante fuerte para sobrevivir, la pregunta es si nosotros somos lo bastante sabios para permitírselo. La sabiduría, una cualidad que, por irónico que resulte, el orangután posee plenamente, y nosotros todavía estamos aprendiendo. Te mira con calma, con evaluación, con comprensión, y en esa mirada hay una pregunta para la que no existe una respuesta simple, pero sí existen acciones. Elegir los productos en la tienda, apoyar a las organizaciones que protegen el bosque, saber lo que está pasando. A veces, simplemente contárselo a otros. Él no pide ayuda, no sabe que la necesita, pero nosotros sí lo sabemos.